El objetivo principal de un circuito de fotocontrol es controlar la iluminación y otros dispositivos eléctricos para encenderlos cuando hay poca luz y apagarlos cuando hay suficiente luz. El MOC 3021 es un autoacoplador que incluye un LED infrarrojo y un fototransistor en un mismo paquete. En el circuito fotocontrol, cuando el BC327 se activa, proporciona una corriente de LED del MOC 3021. Esto hace que el fototransistor dentro del MOC 3021 conduzca, proporcionando una señal de control al triac BT136. El BT136 es un triac que actúa como un interruptor electrónico controlado por la señal de un optoacoplador MOC 3021. Cuando el fototransistor del MOC 3021 conduce debido a la baja resistencia del LDR, se aplica una corriente de compuerta al BT136. Esto hace que el triac conduzca y permita el paso de corriente a la carga conectada, iluminándola. El BC548 es un transistor NPN que actúa como un interruptor controlado por el LDR. Cuando la resistencia del LDR es alta, el BCC548 se activa y permite que fluya corriente hacia la base del BC327. El BC327 es un transistor PNP que se utiliza para amplificar la corriente controlada por el BC548. Cuando el BC548 está activado debido a la baja resistencia del LDR, permite que fluya corriente hacia la base del BC327. Esto hace que el BC327 se active y proporcione una corriente mayor hacia el LED del MOC 3021. LDR, resistor dependiente de la luz. El LDR es un componente que varía su resistencia en función de la intensidad de la luz incidente. En el circuito de fotocontrol, como podemos ver, el LDR se utiliza para detectar la presencia de luz ambiental. Cuanto menos luz haya, como en el anochecer, mayor será la resistencia del LDR. Observando el funcionamiento de este circuito, podemos llegar a una conclusión. Durante el anochecer, cuando se encuentra poca luz en el ambiente, la resistencia del LDR aumenta, activando el BC548. Esto permite que fluya la corriente hacia la base del BC327, el cual a su vez activa el LED del MOC 3021. El fototransistor dentro del MOC 3021 se activa, proporcionando una señal de control al triac BT136. Como resultado, el triac permite el paso de corriente a la carga conectada, o sea, en la lámpara, y así permitiendo el encendido de la misma. Rectificación y filtrado. La fuente de 200 voltios es rectificada por el puente rectificador, generando un voltaje que luego es filtrado por el capacitor electrolítico de 470 microfaradios. Esto produce un voltaje relativamente estable que será mayormente el valor pico de la entrada rectificada. Componentes en paralelo como el capacitor de 1 microfaradio y 400 voltios con la resistencia de 1 megohmio ayudan a estabilizar y filtrar aún más el voltaje, así como proporcionarle una descarga controlada en el caso de apagado del circuito. Si se omite el diodo Zener, el circuito no tendrá regulación adicional de voltaje, lo que podría resultar en un voltaje de salida que varía más dependiendo de la carga y la variación de la fuente de alimentación de corriente alterna. Esto puede afectar la estabilidad de los componentes que requieren un voltaje constante. Componentes y funcionamiento. Puente rectificador. El puente rectificador convierte la energía alterna en corriente continua. Capacitor electrolítico de 470 microfaradios y 50 voltios. Este capacitor actúa como un filtro para estabilizar el voltaje rectificado. Ayuda a reducir el rizado en la señal del voltaje, proporcionando una corriente más estable a los componentes que consumen la corriente. La resistencia de 100 ohmios, presumiblemente en serie con la carga, puede estar destinada a limitar la corriente o a desempeñar una función amortiguadora en el circuito. El diodo Zener, si está presente, se utiliza para regular el voltaje. Se coloca típicamente en paralelo con la carga una configuración de regulador de voltaje para asegurar que el voltaje no exceda un cierto valor.
el voltaje ratura del diodo Zener. Si no se utiliza el diodo Zener, la tensión de salida del circuito puede fluctuar más y no estar limitada a un valor específico, dependiendo únicamente del voltaje de la fuente y de la carga conectada. Capacitor de 1 microfaradio y 400 voltios. Este capacitor está conectado en paralelo con una resistencia de 1 megaohmio. Su función es descargarse lentamente a través de la resistencia de 1 megaohmio cuando se desconecta de la alimentación, proporcionando una descarga controlada de energía almacenada. Durante la operación normal, este capacitor puede filtrar señales de alta frecuencia o ruido de la alimentación. En resumen, este circuito convierte una entrada de corriente alterna de 200 volts y 50 Hz en un voltaje continuo más bajo, utilizando rectificación, filtrado y opcionalmente regulación de voltaje con un diodo Zener.